la ubicación que Dios nos quiere tener. En la turbulencia Dios va a hacer algo. Muchas veces Dios no va a cambiar las consecuencias, pero va a cambiar algo dentro de nosotros para ver las consecuencias de un punto diferente, de vista diferente. Quizá quiero que me pongan el tema. Quizá es un poco larguito el tema, pero quiero que se le quede grabado como una esencia, porque de ahí depende todo el mensaje. Dios muchas veces no cambia las situaciones. Y como seres humanos queremos que Dios rapidito cambie las situaciones, cambie los eventos que nos están impactando. Y Dios muchas veces nos vamos a dar cuenta que no las cambia. Oramos y nos posicionamos en petición, en oración, en súplica, en ruego, en acción de gracia. Y nos damos cuenta, y vamos a ver el sustento bíblico en el libro de Filipenses, que Dios nos cambia las situaciones, Dios no cambia las consecuencias. Pero hay algo que sí Dios hace: pone paz para ver diferente las situaciones que estás viviendo. Y nos vamos a dar cuenta de lo esencial que es la paz para que dentro de mí pueda tomar las decisiones exactas, las decisiones correctas. Si dentro de mí, cuando hemos predicado y se ha predicado la palabra paz, que cuando nos vamos a los orígenes de la palabra encontramos que es la palabra chalón. Cuando estudiamos la palabra chalón nos damos cuenta que paz quiere decir una autoridad que Dios te da para destruir al autor del caos. Y eso la adquieres por medio de la paz que Dios te da. Porque a veces cuando la turbulencia y las situaciones son muy difíciles y actuamos por la inercia de la consecuencia o de lo que estamos viviendo, siempre nos equivocaremos. Porque las decisiones que voy a tomar por la inercia del problema, por el confrontamiento del problema, voy a tomar una decisión, pero no voy a tomarla como yo quiero, mucho menos como Dios dice, sino lo voy a tomar ordenado por el problema que estoy afrontando y siempre me equivocaré. Aleluya. Porque tengo un problema de una magnitud, abro otro problema, otro pozo más grande para pensar que he tapado y arreglado un problema. Y Dios nos va a enseñar algo bien bonito en el libro de Filipenses. Recuerda el tema. Dios muchas veces no va a cambiarte las situaciones, pero sí va a hacer algo el Señor. Va a poner paz en tu corazón. Y una vez con tú la paz, toda la paz de tu corazón y en orden todos tus pensamientos, te vas a dar cuenta que tu problema no es el problema de la magnitud que ya lo tienes tú en tu cabeza, sino que la solución está fácil. Porque la paz nos permite destruir al autor del caos, del problema, de la situación. Pero necesitamos la paz de Dios en nuestros corazones. En el libro de los Filipenses, encontramos en el capítulo 4, versículo 4, que nos dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y con comunión con el Espíritu Santo de Dios, y hoy el pueblo decimos, ¿qué quiere decir así sea? El Señor dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Otra vez digo que, ¿cuántas veces nos dice el Señor regocijaos? Regocijaos en el Señor siempre. Vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres, el Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden los que se pusieron de pie pueden ocupar su lugar. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, nos encontramos ciertas ordenanzas. Pero para posicionarnos en esas ordenanzas, Dios nos dice que hagamos ciertas cosas. Siempre cuando lea usted la Biblia y le inquiete algún pasaje, siempre pregúntese, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi posicionamiento que tengo que tener en este pasaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que Dios haga lo que dice que Él va a hacer? Siempre la Biblia usted léala de esa manera.
¿Qué ubicación tengo que tener yo? ¿Qué posicionamiento? ¿En qué ubicación tengo que estar yo posicionado? Yo hago lo mío y espero en este posicionamiento que Dios haga lo que dice que va a hacer a través de su palabra. Porque yo no puedo pensar que Dios va a hacer lo que Él dice en su palabra si yo no hago lo que Él me dice en su palabra. Para tomar de su palabra y leer, cuando la vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Dios nos quiere posicionados haciendo ciertas cosas para que entonces el reino de los cielos se pueda mover a nuestro favor una vez que yo y usted estamos posicionados. Nosotros hacemos lo que nos corresponde en nuestra parte y esperamos siempre que Dios haga lo que le corresponde de su parte. Entonces el Señor en estos versículos nos dice: regocijaos en el Señor. Pero aquí hay una palabra bien importante: siempre. La realidad es que a veces, aunque queramos regocijarnos, no podemos. A veces las situaciones, los eventos, las circunstancias, compromisos, las enfermedades, póngale usted nombre, lo que usted quiera, como que se nos baja el ánimo y no nos regocijamos, nuestra cara se pone dura, se alarga el rostro, se frunde el ceño, el corazón está triste, amargado, fastidiado, podemos caer hasta en depresión si no tenemos cuidado. Pero qué bonita es la palabra, que la palabra nos da una orden. No importa la situación de lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, el Señor te dice: regocíjate. No solamente gozoso, regocíjate, sé regozoso. ¿Cuándo? Siempre. No solamente cuando el refrigerador esté lleno, no solamente cuando la economía, cuando la salud, la fortaleza, el vigor, la unidad familiar está, no, siempre. Porque va a veces que vamos a vivir eventos que nos van a marcar. Pero la palabra de Dios nos dice, y es bien clara, el Señor a través del apóstol Pablo a los filipenses, que la tomamos también para nosotros, dice: regocíjate siempre. ¿Sabe por qué nos quiere ver el Señor regocijándonos siempre? Porque es un mensaje que le damos a Dios, de que el evento no me va a frustrar, no me va a amargar, que yo, si Él me dice me regocijo, yo me regocijo en Él. Es un mensaje que le vamos a dar a Dios. Allá un hijo mío que no le importa el problema, el cumplimiento de la palabra está en Él, que el problema es fuerte, pero Él se goza en el Señor, porque sabe que si se pone triste, sabe que si se pone frustrado, sabe que si se amarga, sabe que si se deprime, no es la solución al problema, el problema de la solución, el problema está en gozarse en mí. Cuando ese mensaje enviamos a la atmósfera espiritual, a la atmósfera del reino de los cielos, Dios va a ver que tú caminas diferente y que yo camino diferente. Cuando nos ponemos angustiados, afligidos, enviamos un mensaje de que no confiamos en Dios. Que yo por preocuparme, por afligirme, voy a solucionar el problema. Y le estoy diciendo a Dios: no, Señor, aquí no hay lugar para ti, déjame preocupo, déjame angustio, déjame, yo veo la solución. Y nos vamos a dar cuenta de que vamos a cometer muchos errores. Pero importa la situación, el Señor nos dice: regocíjate, tú gózate. Y es una palabra muy común que usamos en la familia, en el hogar, cuando los eventos nos marcan: oye, ¿supiste esto? ¿Pasó esto? Y usamos la palabra gózate. Muchos me han escuchado, los que conviven, cuando pasamos eventos fuertes y les decimos uno: gózate. Tu galardón es grande y tu Dios está contigo, y si Dios lo permitió es que Dios va a hacer algo, porque todo lo que nos sucede, tenemos que saber que todo lo que nos sucede de parte de Dios, sean cosas buenas, sean malas, son para bien. Gózate. Porque dice el Señor: regocíjate. ¿Cuándo? Siempre. Pero no deja ahí el Señor, vuelve a recalcar: y otra vez te digo. Si por una se nos olvida, bueno, nos habla por dos veces: regocíjate. Regózate, está contento, está alegre. Aleluya. Dice el apóstol Santiago, con sabiduría para nosotros, que nos gocemos, ¿qué? En las diferentes pruebas. Que estemos gozosos en las pruebas. Cuando llegue la prueba, usted le puede decir: vente, siéntate. Y usted tiene que identificar si es prueba o si es consecuencia. La consecuencia se atiende de una manera, pero la prueba se atiende de otra.
Estás gozoso, dice el Señor, cuando te encuentres en diversas pruebas. Cuando llegue la prueba, usted le dice, siéntate ahí, déjate sirvo una agüita de Kool-Aid de Jamaica. ¿Qué quieres? Porque no va a estar mucho tiempo aquí. Y no me vas a venir, esa prueba no me va a venir a afligir, no me va a venir a angustiar. Estate aquí, tómatela y tómatela rápido porque te vas. Aquí no es lugar para venir a ponerme tristeza. Y si yo me pongo triste, si yo me aflijo en esta prueba, en esta lucha, le estoy dando un mensaje a Dios que no confío en Él. Porque Dios me dice que me goce, gócese, regocíjese. Usted se va a dar cuenta, bueno, por si alguna causa no podemos en este versículo, y es muy pesado por nosotros, damos gracias a Dios que Dios nos enseña cuál es el posicionamiento que debemos usted y yo tomar. Dice el Señor en el siguiente versículo, vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. La esencia, la gentileza que hay en ti, publícala, que se vea, el Señor está cerca. Y quiero que me ponga la definición de gentileza. Versículos que como pastor le encargo que cuando usted lea y haya alguna palabra que le deje como una laguna o como le deje mucha, bueno, busque en la Biblia, pero que sea un sustento bíblico. Y usted va a encontrar, mire, la Biblia, gentileza es una virtud cristiana que se refiere a un espíritu humilde, amable, y que considera hacia los demás y que considerado hacia los demás es una cualidad que implica tratar a las personas con respeto, cortesía y buena disposición, sin importar cómo te traten. Porque algunos no nos van a tratar bien, pero esa gentileza se tiene que ver. Regocíjate, dice el Señor. Y que tu gentileza, no importa lo que te haga, no importa lo que tú no trates a los demás como ellos te tratan. Tu corazón todo el tiempo sea humilde, noble, afable, que la gentileza la vean los demás. Porque entonces no verán a ti, verán a Dios en tu vida. Aleluya. Pero a veces la gentileza se va. Oiga, nos queremos desclavar, correr. Y no vamos a predicar a Cristo, podemos estar predicando a un demonio de violencia, de amargura, de tristeza, de coraje, de odio. Bueno, el Señor reprenda eso, el Señor nos indica otra cosa. Dice, vuestras gentilezas sean conocidas delante de todos los hombres. Aquí nos dice, y nos va en el siguiente versículo, nos va a decir el posicionamiento. Dice, tú haces esto, dice el Señor, y yo voy a hacer otro. Que es algo muy diferente a lo que tú piensas que lo voy a hacer. Porque siempre en los problemas que tenemos, en las situaciones difíciles, queremos que Dios nos conteste como yo quiero, como yo digo. Queremos ser nosotros en Dios y no esperamos a que sea Dios en nosotros. Queremos ordenarle a Dios de tal manera, quiero que me arregle la situación, y muchas veces Dios no nos va a arreglar así las situaciones. Muchas veces queremos ser, no sé la palabra exacto, atrevidos con Dios. Queremos exigirle que arregle de determinada manera las situaciones. Y Dios nos dice, no, yo la voy a arreglar a mi manera. Para yo entender que a veces Dios contesta sí y a veces Dios contesta no, pero que Él todo el tiempo hace lo mejor, tuve que llorar una madrugada. Lleno de resentimiento, de coraje con Dios, porque Dios no había hecho algo conforme yo creía y que debía de ser sobre la faz de la tierra, sino Él se había llevado a un primo mío, el más pequeño de todos mis primos, que amaba mucho porque nos habíamos criado desde bebés juntos, habíamos visto su crecer, era un poco menor que yo de edad, habíamos jugado juntos, era nuestro hermanito menor, cayó en enfermedad, yo oraba y le pedía al Señor, primero salvación, tuvo salvación, me hablaba con una certidumbre de fe, Señor, ahora fírmalo, úsalo y glorifica tu nombre en él. Y en ese proceso mi primo muere. Me lleno de amargura, de tristeza, lloro, me voy a una recámara y voy a resentimiento en el corazón para con Dios, usted ya se imaginará. Porque a veces sí somos atrevidos, o a veces sí fui yo, ese fui yo. Yo quería que Dios hiciera las cosas a mi manera y no a su manera. Mi primo había salido de un extracto muy feo, muy fuerte, de adicciones, de un mundo de maldad muy fuerte, pero nomás tuvo como en su primer amor y el Señor se lo llevó.
Y yo le reclamaba a Dios ahí, ¿por qué, Señor? Que vi una voz muy bonita, muy dulce dentro de mí que convulsionó y que eso me hizo cambiar la perspectiva de todas las cosas y me dio paz en aquella tormenta. Y aquella voz me dijo, yo a veces contesto sí, a veces contesto no. Pero de una cosa tienes que estar bien seguro, que yo he hecho lo mejor. Se me quedó bien grabada aquella voz, porque por mucho tiempo la estuve meditando dentro de mi corazón y entre más la escudriñaba, entre más tomaba de aquella voz que había llegado y me había visitado a través del Espíritu Santo, me vino dando paz a mi corazón y empecé a llorar, pero ya no era por resentimiento. Ahora delante de Dios le tenía que pedir perdón, Señor, porque aquí las cosas se hacen como tú quieres, porque tú todo el tiempo harás lo mejor. Aún aquel evento que yo no quería que se diera a mi primo, si eso fue lo mejor para él, ¿quién soy yo para ordenarte que haga las cosas diferentes? Porque si se hace a mi modo, quizá mi primo más adelante se hubiera perdido, pero si tú lo hiciste, Señor, y tú lo hiciste mejor, a ti sea la gloria, porque tú todo el tiempo a veces nos vas a contestar sí, a veces nos vas a contestar no, pero tenemos que estar seguros de que Dios, si estoy en Él y si usted está en Él, Él está haciendo lo mejor. Mire el posicionamiento que debemos de tener. Dice, para nada estéis afanosos. Aleluya. Oiga, somos muy dados, me involucro yo ahí, a afanarnos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aleluya. Dice el Señor, para nada te afanes, no te preocupes, no te afanes. Nos desesperamos, nos inquietamos, queremos las soluciones inmediatamente y dice el Señor, no te afanes. Regocíjate, ya te dije, regocíjate, tú regocíjate. Y 2 veces te dije, regocíjate. Que la gentileza que debe ver en ti, que tienes que estar publicando, esté ahí presente. No te afanes. Aleluya. Posiciónate en esto que te voy a decir. Si estás batallando para regocijarte y para que tu gentileza, bueno, te voy a dar un tip, te voy a dar una enseñanza para que te posiciones, haz esto. Aleluya. No te afanes, te dice el Señor. Muchas veces pensando que nos afanamos para conseguir las cosas y nos damos cuenta que nos afanamos tanto que no logramos las cosas. Que si la solución del ser humano fuera en afanarse por las cosas, las soluciones de las cosas, de las situaciones, todos anduviéramos afanados y nos damos cuenta que no es la solución. El afanarnos, el preocuparnos, el angustiarnos, el deprimirnos, no es la solución. Por eso dice el Señor, no te afanes. No te afanes. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Es algo que como seres humanos batallamos, pero como instrucción encontramos que si nos posicionamos de esa manera, Señor, no voy a permitir que esto me afane, me atribule, me emprobleme, Señor. Es verdad, batallo para regocijarme, Señor, batallo para que mi gentileza vea, porque mi carnalidad a veces sale, Señor, batallo. Bueno, pero hago esto, Señor, lo que tú me dices. No me voy a afanar, no me voy a preocupar. Y te voy a presentar mi oración. Voy a platicar contigo, Señor. Voy a abrirte el corazón y la magnitud del problema en la que usted está viviendo. Presénteselo al Señor. No se lo presente a alguien más. Porque el compadre le diga a usted, oye, es que tengo un compromiso, se me va a vencer un documento, y el compadre le diga, no te preocupes. Lo mismo que le dice el Señor. Es que me faltan 10 días, no te preocupes. Es que me faltan 5 días, no te preocupes, te dice el compadre. Nunca le confíe sus problemas a los hombres, porque usted se le va a vencer ese documento y le va a decir a su compadre, ya se me venció el documento, vienen los abogados por la casa. Y el compadre le va a decir, ahora sí, preocúpate. Ahora sí, el problema ya se reventó, no cuentes conmigo. Pero qué bueno es que usted y yo en el problema de la magnitud que sean, se lo vamos a presentar a Dios. Y me he dado cuenta
que a veces en las situaciones y eventos más difíciles que he estado, no se necesita hacer una oración muy estructurada, muy decorada, muy así, que diremos, muy larguísima de horas y horas. A veces abriéndole el corazón y hablándole lo más sincero, lo más íntegro delante de Dios y decirle quizá en 5 minutos, quizá en 3 minutos, pero con una certidumbre de que está saliendo de tu corazón limpio y sincero y le estás diciendo tu petición exacta, tu problema exacto, se lo estás dando a Dios, vas a sentir y te vas a dar cuenta que Dios lo va a hacer. Preséntale todas tus situaciones difíciles, todos tus problemas, sea tu familia, sea en lo económico, sea en lo salud. Y gózate, dice el Señor. Pero si batallas, posiciónate en esta, haz esto, no te afanes, no te preocupes, no te angusties. Preséntale tu problema a Dios. Ahí en lo privado de tu habitación o ahí donde vas manejando, háblele tu corazón a Dios, preséntale tu problema a Dios. Dice la palabra de Dios, con súplica, toda la oración, preséntale tus peticiones delante de Dios en toda oración. Quiero que me pongan ese versículo ahí. Por favor, 4:6 de Filipenses. Oración y ruego. Y fíjese bien qué le dice el Señor. Y con acción de gracias. Oye, Señor, pero si todavía no se ha solucionado, todavía, bueno, tú dame gracias. ¿Sabe qué es eso? Es fe. Porque la fe es la certeza de lo que esperas. Y ya de una vez dice el Señor, ya lo presentaste, ahora da gracias, porque eso es fe. Porque muchos tenemos la capacidad de pedir, pero no tenemos la capacidad de esperar. Queremos que después de levantarnos de la oración, la solución esté hecha. Y Dios dice, no, quizá la solución no va a ser como tú quieres, pero tú por lo pronto ya has presentado con súplica y ruego delante de mi presencia, da gracias delante de mí, que la solución no va a ser como tú quieras, pero yo te voy a ayudar, yo de una manera te voy a sustentar para que tomes las decisiones exactas. Preséntame en oración, no te afanes y dame gracias, porque luego dice el Señor, si tú haces eso en tu problema, en tu tribulación, yo voy a hacer esto. Y fíjese bien el versículo que dice el siguiente, póngame ahí 7 por favor. Dios no te dice que te va a solucionar tus problemas como tú quieres, como tú le exiges, como tú crees, como tú piensas. Pero díjese Dios, en las consecuencias Dios mucho en el tema, muchas veces no va a cambiar la situación, pero te va a dar algo para que tú veas las situaciones, tu punto de vista hacia las cosas sean diferentes. Dice, y la paz de Dios. Aleluya. No te voy a solucionar el problema. Las consecuencias ahí van a estar, pero sí voy a hacer algo, dice el Señor. Te voy a dar mi paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Dios te dice, si tú haces eso, yo te voy a dar paz. Y esa paz es la que pasa sobre todo entendimiento. Y esa paz que te voy a dar guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. La guerra más fuerte que libramos todos los días como seres humanos y nosotros más fuerte como creyentes de Cristo, cristianos evangélicos, no es la guerra que está allá afuera, es la guerra que se libra dentro de nosotros. Porque cuando queremos agarrar toda la guerra que convulsiona allá afuera y queremos tratar de solucionar todas las guerras que suceden allá afuera, vamos a tener un problema y un problema serio. Porque las guerras que suceden afuera, que se arreglen allá afuera. Porque si las meto dentro de mí va a ser una guerra total y una destrucción total.
que no tengo la capacidad, no tengo la fuerza para arreglar todas las guerras, y no puedo gobernar y no puedo controlar las guerras afuera. Ese no es problema de nosotros. El problema de nosotros delante de Dios es conquistarnos nosotros mismos y no dejar que las guerras externas entren dentro de nosotros, sino que la paz de Dios que está con nosotros destruya todas las guerras que puedan estar dentro de nosotros y que puedan entrar dentro de nosotros a atacarnos. Porque si hay paz, no hay guerra. Aleluya. Oiga, porque somos muy dados a meter la guerra dentro de nosotros y luego nuestros pensamientos son un cúmulo de explosión. Muchos podemos llegar a explotar si no tenemos la sabiduría de Dios. Dice el Señor, no te voy a regalar en esta guerra, en este problema, en esta situación. Dios dice lo que es lo que te voy a dar paz en la guerra. Oiga, creo que sea más que suficiente de parte de Dios. Quizá la solución no se va a dar como yo quiero, como yo pienso, pero una cosa sí me va a dar paz. Aleluya. Y me voy a dar cuenta que si hay paz dentro de mí, ya no va a haber la guerra que me convulsionaba. Ahora el punto de vista, la perspectiva de las situaciones, a través de la paz que Dios me da, voy a verlas diferentes. Las soluciones con mi pensamiento frío, voy a darme cuenta que mi pensamiento ahora va a funcionar diferente y que ahora puedo tomar las decisiones como Dios me dirige a través de la paz que da y a través del entendimiento mío, puedo tomar las decisiones exactas y no agobiado y afligido por la presión de la inercia de los problemas. Cuando los problemas y la guerra vienen y nos hacen tomar las decisiones, siempre tomaremos las decisiones incorrectas. Porque no somos nosotros los que tomamos las decisiones. No es Dios el que toma las decisiones en nuestra vida en esas guerras. Somos nosotros que nos emproblemamos. Porque la inercia del problema me ordena a mí que haga algo. Aleluya. Se lo he explicado mucho y se lo voy a explicar de vuelta. Un golpe. Aleluya. ¿Qué le enseña el Señor? Lo he explicado mucho. Que pongamos la otra mejilla. ¿Por qué lo hará así el Señor? El Señor dice, estás en paz, estabas en paz. Te dan un golpe, sigue en paz, regocíjate, gózate. Tu gentileza, tu bueno, maravilloso que eres, se ha visto de los demás. Y dice el Señor, tú pon la otra mejilla. Posiciónate. Y te darás cuenta que cuando eso haces, aquella inercia de aquel problema que venía con una provocación, que tenía el objetivo de entrar dentro de ti para que dentro de ti hubiera una guerra, cuando pones la otra mejilla, vas a decir, aquí hay una autoridad y esa autoridad se llama Cristo. Y a mí me ha encargado Cristo que si algo tengo que tener cuidado es mi estado interior. Si en mi estado interior hay paz, voy a seguir teniendo paz. Pero una cosa sí no vas a hacer, no vas a venir a robarme la paz que Dios me ha dado para que haya guerra y yo guerree contigo. Porque si yo guerreo contigo no va a ser yo ni va a ser Dios, va a ser tú que me vienes a ordenar que te haga la guerra. ¿Lo entendimos? ¿O 3 días de ayuno? Dice el pastor. Aleluya. Quiero que se les quede bien claro que la guerra, los eventos que se ven, que le quieren presentar en su vida, que se queden afuera, pero que no se metan dentro de usted. Aleluya. ¿Lo entendimos? Que la guerra, los eventos que van a suceder fuera de nosotros, problemas, situaciones difíciles, que no tengamos el control, no es desesperándonos. Si ya tenemos la paz de Dios, que siga la paz de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Pero no dejemos que la inercia del problema entre dentro de mí. Porque si entra dentro de mí, va a haber un campo de guerra dentro de mí. Y si no es Cristo el que la soluciona, no tenemos la capacidad, el potencial para solucionar ese tipo de guerras. Porque ya está dentro de mí, la autodestrucción es inminente. Y no es el daño que me puedan llegar a hacer las guerras. Es el daño que yo permito hacerme yo mismo, porque yo mismo dejo entrar las guerras dentro de mí. Aleluya. Actuar por la presión de la inercia de los problemas, siempre tomaremos las decisiones incorrectas, porque no van a ser yo ni va a ser Dios, va a ser la inercia del problema que me ordenó actuar.
de inercia de aquel problema que vino y ahora me ordena mi estado interior. Y a usted y a mí Cristo nos ha hecho libres. Aleluya. Si afuera hay guerra, yo no vivo por lo de afuera. Aleluya. Cuando usted vive por los eventos que están afuera y usted les permite que vivan dentro de usted, ya no va a vivir usted. Va a vivir las guerras en usted. Pero para mí el vivir es Cristo. Aleluya. ¿Lo decimos? Para mí el vivir es Cristo. Que Cristo viva en nosotros. Todo lo que está fuera del ser humano, todo lo que está fuera del ser humano tiene un objetivo: entrar dentro del ser humano para hacer los cambios, los ajustes que Él quiere hacer. El mundo de maldad está ahí, al ver, oír, escuchar, tocar. El mundo de maldad está por ahí. Y va a salir allá afuera y va a encontrar el mundo de maldad. Y tiene un objetivo: entrar dentro de usted para hacer un campo de guerra y los ajustes que Él tiene que hacer. El mundo de bondad, el mundo de Jesús, el reino de los cielos, la luz maravillosa de la palabra. La escuchamos y ella tenía un objetivo: entrar dentro de nosotros para hacer los ajustes y hacernos vivir diferente. No como nosotros queramos, sino como Cristo nos quiere formar y hacer que actuemos, interactuemos dentro de esta sociedad. Cristo no nos ha venido a manipular, a controlar. Él nos ha venido a enseñar. Y una vez que nos enseña Él, la decisión de hacer y obedecerlo a Él es de nosotros, porque todo empieza por una decisión. Y si Dios nos dice que hagamos de esa manera, hagámoslo de esta manera. Las guerras, cuando nos damos cuenta de los eventos que vamos a ver afuera, que nos ponemos a confrontarnos, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo vamos a salir golpeados y vamos a salir derrotados. Las guerras que se quedan afuera y Cristo que se queda dentro dándonos paz, poniendo en orden nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque entonces ya no serán guerras, será una victoria. Antes de que llegue la guerra, estaremos gozando y disfrutando de la victoria que Dios nos ha dado, que a veces no se va a solucionar como usted quiere, pero una cosa sí va a ser: la paz va a estar en su corazón. Que el otro se va rechinando los dientes y que el día de mañana quiera hacer cuanta cosa, bueno, él haga lo que tú quieras. Ahí quizá la consecuencia ahí va a estar, pero por lo pronto la solución para mí es la paz interior. El shalom de Dios, la autoridad que tengo para destruir el ataque del enemigo o el caos del enemigo. Yo no vivo por lo de afuera, cosas que escribía en la madrugada, que quieren entrar dentro de mí y hacerme vivir por lo externo. Lo externo tiene que vivir y va a estar ahí siempre, pero lo que está dentro de mí es lo que tengo que cuidar. Porque Dios en la lucha, en la prueba, lo que te quiere dar es paz. Somos dados a vivir por lo externo, pero qué bueno Dios que Él nos quiere enseñar a vivir no por lo que rige lo externo, sino quiere enseñarnos a vivir lo interno. Lo externo no lo podemos gobernar ni conquistar, sino basta conquistarnos y gobernarnos nosotros mismos y vivir como Cristo nos dice, en lo interno. Siempre gozosos. Si por alguna causa no llega, se va el gozo, bueno, hagan lo que nos dijo el Señor. Pero tengan en cuenta que Dios no le va a solucionar los problemas, que el problema quizá ahí siga, pero va a ponerle algo, una paz maravillosa. Y respirando usted la paz, se va a dar cuenta que a usted le conviene seguir en esa paz y que una vez que usted está en paz, la temperatura de todo aquello que estaba muy alterado, muy desordenado, muy inesperado, esa paz nos va a dar en nuestra mente y en nuestros corazones una decisión para tomar una decisión exacta y correcta con la paz de Dios. Entonces, Dios iluminará nuestro camino. Cuando lo externo gobierna,
mi interior siempre y mi vida será un desastre. No necesito que arregle lo externo, no necesitamos que nos arregle los problemas externos. Lo que Dios está interesado es arreglarte y corregirte donde está la vida, que es en lo interno. La vida tuya nadie la puede sustituir. En tu trabajo no pueden sustituir tu vida. Podrán sustituir tu trabajo, pero tu vida en el trabajo no la podrán sustituir. A donde quiero enseñar la enseñanza, que lo más valioso y lo más importante que tenemos sobre la faz de la tierra y que ha sido gratis y delegada como una bendición, con fecha de caducidad para cada uno de nosotros, es la vida. Y si algo no sabemos vivir sobre la faz de la tierra, es la vida. Por eso Dios se ha dignado en venirnos a enseñarnos, a instruirnos cómo vivir y cómo disfrutar esa vida que dice Dios que Él quiere que la tengas en vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y una de esas maneras que dice el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la Biblia, porque ejemplos como sustento para visualizar esto que estamos predicando. Encontramos que los grandes hombres de la Biblia también tuvieron y fueron como nosotros, y que también tuvieron sus situaciones muy difíciles, sus tentaciones, sus debilidades. Pero en el actuar y en el conducirte de ellos delante de Dios, ahí está nuestra esperanza. Porque la misma esperanza que abrigó a un rey David en sus errores, en sus pecados, la misma esperanza que abrigó al rey David es la misma esperanza que está para nosotros. No te estoy diciendo que por eso usted va a hacer lo que hizo el rey David obstinadamente. No, yo le estoy diciendo que la esperanza que hubo para ese varón, para las situaciones que usted tiene adversas en su vida, es la misma esperanza que le abraza a usted. Usted nunca va a estar solo, Dios va a estar con usted ahí enseñándole. Pero el rey David, en las consecuencias de sus malas decisiones, tuvo que vivir. El rey David fue un gran conquistador. Con la mano de Dios avanzó y ganó territorios inmensos. No había batalla o guerra que fuera David, que el Señor fuera con él y les diera la victoria. Quizá batallaban para conquistar, pero siempre la mano de Dios estuvo con el rey David en su reinado para conquistar y tener paz a sus alrededores. Siempre la mano de Dios estuvo con él. Pero el rey David tuvo una batalla y esa batalla la perdió y tuvo que vivir las consecuencias de la batalla, porque esa batalla no fue en lo externo, fue en lo interno. Y la consecuencia de haber hecho eso delante de Dios la tuvo que pagar, y ahora la espada que se levantaba contra él, ahora la lucha que estaba contra él, no era la espada del enemigo, sino era la espada de los de su misma casa que ahora atravesaban su corazón. ¡Aleluya! ¿A dónde lo quiero llevar? Que el rey David, igual que usted y yo, también tuvo batallas internas. Pero el rey David se sabía humillar delante de la presencia de su Dios. Leemos Salmo 51. Leemos Samuel, donde dice: he pecado contra Dios. He fallado. Pero una cosa sí sabía identificar David, que quizá las consecuencias que estaba pasando no las podía él ya hacer cambiar, pero lo que él necesitaba dentro de él es que no se fuera de él el Espíritu Santo, el Espíritu de salvación o el Espíritu de Jehová que estaba en él. Y espíritu noble me sustente, dice el Señor, no quites el gozo. Si algo no quería que se le fuera al rey David, el gozo. Aún en el proverbio, en la lucha, no quites el gozo que encuentro en tu salvación, Señor. Que quizás se me van a ir y se me van a atacar, y quizás en esta lucha voy a perder, pero una cosa demando, Señor:
que no pierda el gozo de mi salvación. Aleluya. Porque ahora iban a venir eventos fuertes a David. Amnón mancilla a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, asesina a Amnón, hijo del rey David. Todos esos eventos le estaban hiriendo su corazón. Y el rey David todo el tiempo oraba: no quites el gozo de mi salvación. Necesito gozo, Señor, aún en esa situación, esta difícil. Fue cosas que marcaron muy fuerte, eventos muy fuertes, muy drásticos, muy severos, que como enseñanza a nosotros nos enseña, nos confronta la palabra, donde el Señor nos lleva a tener cuidado de nuestras decisiones que tomamos, porque tenemos que analizar que en la vida hay dos cosas de parte del Señor: prueba o consecuencia de cosas malas que hemos hecho. La prueba se atiende de una manera, y la prueba, cuando llegue la prueba, usted no vea la prueba como una prueba, vea la prueba como una oportunidad que Dios da para darse cuenta si Dios dentro de mí hay la enseñanza y la formación que me ha dado, que cuando llegue la prueba yo siga en paz, siga regocijándome, siga gozoso, siga orando y pidiendo con acción de gracias, Señor, y que la paz que está aquí le dé a entender a la prueba que no va a permitir que la paz de Dios en mi corazón venga a batirla la prueba. Aleluya. Sino que la paz de Dios que está dentro de mí sea la autoridad para destruir al autor del caos si viene en aquella prueba. ¿Sí lo entendemos? Con la paz en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que sobrepasan todo entendimiento, eso que Dios nos puede ministrar. Quizá los problemas no se solucionen, pero la perspectiva que vamos a tener para enfrente a los problemas va a ser diferente, porque ahora vamos a ver los problemas con la mente y la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras que de ti dependa, estad en paz con todos. Amén. Precioso Dios y buen Padre Celestial, su mensaje ha sido dada, Señor. Espero que así como usted me ha instruido, Señor, no agregando ni quitando nada, Señor, así como usted lo ha presentado. Ha sido presentada esta enseñanza de parte suya para su pueblo, Señor. Orando y pidiendo que esta instrucción de parte suya quede plasmada primeramente en mí y en todo su pueblo, Señor. Donde usted nos ha dicho regocijados, regocijados siempre. Donde usted nos ha dicho por nada estemos afanosos, sino que presentemos todas nuestras peticiones con súplica, oración y ruego, y dando gracias. Y haciendo todo eso, Señor, posicionados en esa posición como seres humanos, como cristianos, practicando la fe en su Hijo amado Jesús de Nazaret, usted va a hacer lo otro, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que usted dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Que a veces la subestimamos y no entendemos la magnitud, Señor, de estas sus palabras. Pero esa paz maravillosa, Señor, es una autoridad delegada para cada uno de los creyentes para destruir al autor del caos, no por la paz mía, sino por la paz suya, Señor. Porque la paz suya ha destruido toda guerra, todo obstáculo que se quiera levantar en contra de usted y en contra de su pueblo. Que esa paz maravillosa, Señor, implantada en cada mente y su corazón este día, Señor. No conozco sus vidas, sus corazones, pero si usted ha traído el mensaje, yo sé que usted todo el tiempo llega a través de su palabra a tiempo. Que esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento venga a ministrar ese corazón, esa alma. Y que este día, Señor, a través de esa paz que usted va a depositar al salir allá afuera, vea la perspectiva de las situaciones de una manera muy diferente, donde verá las soluciones muy fáciles y muy sencillas, y dirá gracias y levantará sus manos al cielo y dirá: gracias, Señor,
porque ahora con la paz que tú me das puedo pensar diferente. Ahora con la paz que tú me has dado, mi entendimiento y mi forma de razonar y de ver las cosas son diferentes. Ahora había un problema del tamaño del mundo, veía antes un problema del tamaño del mundo, ahora, Señor, veo que el problema es chiquito, que la magnitud la estaba haciendo yo dentro de mí, que el problema era pequeño. Señor, perdóname, lo que necesitaba no era la solución al problema, lo que necesitaba era tu paz, Señor, porque una vez a través de tu paz puedo tomar las decisiones exactas, correctas, Señor, para así agradarte a ti, Señor, porque entonces ya no será la inercia del problema, ya no seré yo que tomaré las decisiones, sino a través de esa paz que hay en mi corazón, espero la voz tuya, Señor, dentro de mí para guiarme, para que esa puerta, Señor, de canal de bendición se abra y así avanzar en tu nombre, en el nombre de Jesús, y así caminar, Señor, en obediencia. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad, este privilegio que me dio de presentar esta su palabra delante de su precioso pueblo. Amén y amén. Le voy a pedir al grupo, denle la ofrenda de aplauso al Señor.